Mm. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entendiendo Geopolítica. El día de hoy, con mi amigo Cristian Inostroza, vamos a intentar explicar este conflicto bélico que vienen sosteniendo Rusia y Ucrania. Un conflicto bélico que se ha basado en una desinformación alta de parte de ambos lados, a mi modo de ver, y a Cristian me dirá de repente su parecer también, y que es un poquito complejo en el sentido de explicar sus orígenes. Muchas veces me he topado con algunas personas por ahí conversando un poco de este tema y hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Que para entender el conflicto hay que ir de manera histórica, retroceder bastante tiempo, inclusive más atrás de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y también ir por otro lado, entender el conflicto desde puntos de vista de repente más culturales, ¿por qué no étnicos, etcétera, etcétera? Para ello, entonces, como les había dicho, tengo acá a Cristian, con quien vamos a estar haciendo este tipo de programas y seguramente le van a hallar mucho, mucho provecho a la información que trae él y bueno, también mi persona. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Orlando, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí justamente bastante interesado, ¿no? En el Ujú. tema que se está proponiendo y que es hoy por hoy el protagonista, ¿no? Hasta cierto punto de las distintas, ¿no? Cadenas de noticias, ¿no? Internacionales sobre todo, ¿no? Casi digamos que ya le ha quitado protagonismo al tema del COVID, por decirlo así. Totalmente, ¿no? Es un tema que termina afectándonos a todos, ¿no? Y yo voy a empezar de la parte más superficial de repente, ¿no? Cómo es que hay gente de repente que ha estado viendo este problema con palomitas de maíz, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿a qué momento empieza la guerra y quién se va a liar con quién? Cuando lo que menos esperábamos de repente, bueno, la gente de repente que no está muy informada, lo que menos esperaba en todo caso, es que empiece a afectar este conflicto rápidamente en el tema, por ejemplo, económico, el tema del combustible, en el tema inclusive del dólar, que acá en Perú de repente no se está sintiendo todavía mucho, pero en otros lados sí, tengo entendido. Entonces, eh, ti- termina siendo una especie de guerra mundial de algún modo, porque todos nos estamos mojando de una u otra manera y estamos viendo pues la actuación de los países, de diversos países, sobre todo de Estados Unidos, quienes yo particularmente te comento, no sé tú cómo lo ves, yo siento que está en guerra. Yo siento que Estados Unidos sí está en guerra, no de una manera frontal, de repente no enviando a sus tropas todavía y esas cosas, pero sí enviando armamento hasta cierto punto, claro, lo ha dejado de hacer, tengo entendido, y sí apoyando económicamente bastante, no amén de las sanciones económicas que obviamente son promovidas por ellos y quien dicen también son los grandes beneficiados a fin de cuentas. Entonces, sí siento que este conflicto se ha expandido y nos está mojando a todos y ya a esas alturas creo que varios estamos esperando más bien una resolución, ¿no? Ujú, sí, justo cuando hablaste de economía me vino a la mente lo que está pasando, bueno, por ejemplo, lo que yo he observado con el tema del precio del pan, ¿no? Yéndonos a un detalle bastante cotidiano, por decirlo Ujú. así, y es el alza del precio del pan, ¿no? Dado que lo que el insumo principal es la harina de trigo y siendo Rusia y Ucrania, si no me equivoco, dos de los principales exportadores, si no creo los principales exportadores a nivel mundial, pues está generando, llamémosle, una crisis que desde la esfera desde la esfera del campo de batalla se está dejando sentir en las mesas, ¿no? De las familias peruanas, por decirlo de alguna forma, más allá de la distancia y todo lo que eso también implica, ¿no? Eso por un lado. Y también lo que comentaste acerca de Estados Unidos, hace poco justamente estuve leyendo un artículo en la BBC, en la página de la BBC, en una persona, no recuerdo su nombre ahorita, que estaba hablando acerca de lo que mencionas, ¿no? Del hecho de que Estados Unidos, sí, todo da la impresión de que está jugando como ese papel que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, en donde no estuvo en guerra directamente con las Ujú. potencias del eje, con Alemania o con Italia o con Japón, pero proveía de armamento y recursos constantes, tanto al Reino Unido como a la misma Rusia soviética.
y en cierta manera, pues, ¿no? Todo auguraba a que su participación directa en un conflicto, en el conflicto, iba a llegar tarde o temprano. Sin embargo, no fue directo, ¿no? Y justo esta persona hablaba de ello. El papel se repite un poquito aquí, porque tal como lo dijiste, ¿no? Está mandando equipos, ha estado mandando armas, está patrocinando campañas campañas de apoyo económico, y tanto también personalidades también del mismo país, del mismo Estados Unidos, también lo están haciendo. El mismo Biden en algún punto de sus discursos dijo de que Estados Unidos tenía que liderar el nuevo orden mundial, lo que disparó el Ujú. cerebro de muchas personas afines a las conspiraciones, ¿no? Y también en otros momentos, claro, que tuvieron que corregirlo. Se mencionó de que que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía que salir del poder, ¿no? O salir de su posición o de su puesto, ¿no? Como líder, ¿no? Como líder, entre comillas, de Rusia. Básicamente ya con eso podemos ver una intención belicista, pero que trata de disfrazarse por la connotación que esto puede traer, que es lo que están tratando de evitar, por lo que veo. Sí, 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 cierto, cierto. Ahora, yo, a ver, yendo un poco, y estoy seguro que por ahí la gente que nos pueda ver, la primera pregunta que se va a hacer es esta, y te la voy a hacer a ti, ¿ok? ¿Quién tiene la razón? Primero, o sea, ¿quién está abusando de quién? ¿Quién está sacando, queriendo sacar provecho de quién? ¿No? Porque sabemos que hay información sesgada, eso está, Ujú. digamos, clarísimo, lo vamos a mencionar en un momento seguramente, pero la gente que se va informando, al menos noto en redes sociales, hay bastante gente que tiene claro que acá no hay víctima y victimario exactamente, ¿no? Pero igual, te hago la pregunta así, tal cual, ¿no? Simple, como lo haría cualquiera que de repente no tiene mucha información todavía. ¿Quién tiene la razón? ¿Rusia o Ucrania? Directamente creo que ninguno. La verdad es que, como bien dices, hay mucha desinformación, ¿no? Y también justamente, ¿no? Habría que analizar las intenciones de cada uno de estos países, ¿no? Uno, claro, desde esa perspectiva grande, por decirlo así, ¿no? Ve el abuso que está realizando, ¿no? Una potencia del tamaño de Rusia, ¿no? Sobre un país no tan pequeño, pero claro, en desventaja frente a la imagen que crea Rusia con respecto al poder mundial que tiene. Desde esa perspectiva, claro, uno podría decir que Ucrania tiene las desventajas, ¿no? Tiene básicamente todo lo que llamémosle, ¿no? Todas las de asumir este rol de estar siendo pasado por encima, por este, justamente, ¿no? Por esta intención. Pero si nos salimos de eso, también vemos de que justamente Ucrania también tiene pretensiones, ¿no? Pretensiones en el sentido de poder ser parte de lo que es la comunidad europea, ¿no? La Unión Europea, o en todo caso la misma organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que tiene una connotación un poco más militar, ¿no? Ujú. Entonces, también hay intereses de por medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que al final la conclusión sería lo que hace un momento comentaba, ¿no? Desde distintas perspectivas pueden haber lados que resaltan más, pero en un sentido más seco, por decirlo así, pues, y también hablando del tema de las guerras, pues, en general no hay, se podría decir, un elemento que aquí tenga la razón, porque los dos van a pretender tener la razón y van a tratar de que sus discursos, pues, sean aceptados en mayor grado por los demás países para ganar el apoyo. ¿Para quién crees que se va a decantar todo esto, no? Yo leí un artículo hace unos días donde decía que Rusia ya perdió igual, decía, ¿no? O sea, ya así, así ocupe territorios, todo eso ha perdido mucho. Y yendo un poco al tema económico, otros dicen que no, para nada, que esto hasta cierto punto lo tenían previsto y todo ello. Eh, yo creo que se han encontrado dos posiciones eh, muy difíciles de conciliar. Yo siento eso. Que, y yo siento que tal vez Putin, vamos a meternos en la mente de este señor, que hasta donde yo sé es un tipo bastante hábil, muy, muy inteligente, muy, muy lúcido, más allá de lo que se pueda decir de él, ¿no? Y su tema dictatorial de repente y todo ello.
Me parece que yo dudo, dificulto que él haya ingresado a esta guerra sin haber previsto el plan A, plan B, plan C. Es decir, bueno, acá me van a bloquear económicamente, seguramente. Y ojo que a él ya lo han hecho. Ya le han hecho por lo de Crimea, ya le habían hecho algunas sanciones económicas. Entonces, yo entiendo que él, cuando ingresa a hacer esto, es porque es el mal menor, no le queda otra. Es lo que yo presumo entender. Digo, se ve que uso la fuerza porque acá, al menos con este presidente, con Zelensky, no voy a poder, lamentablemente, negociar. Voy a tener que, como dicen algunos, de repente derrocarlo, de repente crear una sensación de invasión tan fuerte, de repente, que se genere una crisis y finalmente los mismos ucranianos terminen pues sacándolo, echándolo, ¿no? Cosa que ya ha empezado, he notado un poco, hay gente que ya está empezando a mirar a Zelensky con otros ojos, ¿no? Tú sabes que cuando inicia recién la guerra había una mirada de repente condescendiente, ¿no? Inclusive de apoyo, solidaridad a Zelensky, el presidente valiente con su polito verde y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora como que ya ha salido más fuerte el tema de redes, he notado personas diciendo que él es uno de los responsables de repente de este conflicto, eh, es una especie de títere de Estados Unidos, ¿por qué recién ahora busca conversar con Rusia cuando ya ha muerto bastante gente, cuando él sabía que Rusia tenía una posibilidad militar mayor que él y que pues iba a morir, iban a morir muchos ucranianos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves este tema ahí? ¿No tenía otra alternativa a Rusia, crees tú? Bueno, ahí creo, sí, ahí creo que puedo coincidir contigo en esa parte que mencionas, ¿no? De que Rusia no está yendo a ciegas a esta situación, ¿no? Sería algo bastante, digamos, complicado llamémosle de creer, ¿no? Claro, Uno, por lo que mencionas, justamente, ¿no? Más allá de de los apelativos o más allá de los llamémosle, ¿no? De las posiciones que se puedan asumir en torno a la persona de Vladimir Putin, es considerable el hecho llamémosle, ¿no? De la formación que él ha tenido, ¿no? Desde la era soviética, él ha sido agente de la KGB, ha tenido, se podría decir, ¿no? Contacto con gente de peso, se podría decir, de esa época, ¿no? Prácticamente él se mantiene en el poder desde hace una gran cantidad de tiempo, ha creado toda una maquinaria, podríamos decir, que le permite mantenerse en el poder y apagar a los opositores, ¿no? Y todo lo que pueda conllevar, ¿no? Un descrédito de su régimen, ¿no? No tiene, llamémosle así, ¿no? Miramientos en poder mandar envenenar a alguien, ¿no? O acabar con la vida de personas en una toma de rehenes, ¿no? Porque netamente, ¿no? Es lo que, y creo que podríamos atrevernos a ingresar en la mente de esta persona, pues tiene objetivos ya ahí prefijados, ¿no? Tiene una visión. Muchos hablan, por ejemplo, de que el sueño, por decirlo así, ¿no? De la reestructuración de la Unión Soviética puede ser la bandera de Putin. Algunos piensan de que no es así, más que nada porque Putin no, por todo lo que se nota o por todo lo que se ve, no pretende reconstruir un Estado socialista o un polo socialista de ese tipo. Algunos piensan de que el más apunta a lo que llamaríamos, ¿no? Es esta recuperación de de lo que denominaríamos el imperio ruso, el imperio zarista, ¿no? De la época pre-revolución rusa. Y pareciera que tuviera la impresión de que va más por ese lado. Entonces, si él tiene una meta, ¿no? Poniéndonos nuevamente en esa posición, pues todo lo que está llevando a cabo ahora obedece a planes, ¿no? A cosas que ha previsto, e incluso podríamos decir, ¿no? A tener que pasar por determinadas pruebas, por decirlo así, ¿no? Para que de esa manera su país surja o cree algo con toda esta situación, porque si bien, como lo mencionas, y como otras personas también lo han comentado, si bien está saliendo mal, entre comillas, por todas las sanciones económicas y otros elementos más que le han caído, hay algunos puntos que tendríamos que resaltar. China, que es la potencia emergente más poderosa del mundo en este momento, no se ha adherido.
a las sanciones económicas. Ha tenido, se podría decir, comentarios relacionados a lo ocurrido, pero no se ha adherido al bloque europeo ni a Estados Unidos. Por más que han habido advertencias de parte de la potencia norteamericana, no lo ha hecho. Y hay varios países que igual han mantenido posiciones neutrales, neutrales hasta cierto punto, claro está, ¿no? Ahora, si el objetivo de Rusia es justamente generar lo que llamaríamos una especie de polarización, o más que nada, ¿no? Dar a entender que para frenarlos a ellos, ¿no? Se tiene que llegar a estos extremos y que la OTAN o Estados Unidos no van a poder ir más allá de ello, no diría tanto que están perdiendo, ¿no? Quizás han tenido que sacrificar algunos aspectos, pero están demostrándole al mundo, ¿no? Más allá de lo que sale con las pérdidas militares y todo que puedan tener, pero le Ujú. están demostrando al mundo que para detener a Rusia se necesita prácticamente una debacle económica por todos lados, a la cual no todos se van a adherir, teniendo en cuenta participantes muy importantes como es la misma China, ¿no? Que si bien no los ha apoyado directamente, pero tampoco los ha condenado, y que más allá de eso, justamente, ¿no? Para tener que frenarlo en una mayor instancia, se tendría que pasar a lo que se llama el escenario de una guerra mundial. Por todo lo que se menciona y todo lo que se ha visto, ni Europa ni Estados Unidos se atreven a entrar a ese territorio aún por las razones que podríamos decir evitaron en la época de la Guerra Fría a que llegasen hasta ese nivel, por decirlo así. Sí, eh, yo me quedo con una idea después de ver todo esto, ¿no? Eh, Europa sola, mejor Ujú. dicho, el bloque europeo, sin Estados Unidos, a mí me queda la impresión que no podrían hacerle frente a Rusia. Es la impresión que me queda, o sea, armamentísticamente, me refiero, y Rusia hasta cierto punto los tiene cogidos, pues por el tema también de lo que exporta, sobre todo el tema del gas, ¿no? Y el tema energético y todo ello. Acá el que balancea hasta cierto punto incluso a favor es Estados Unidos. Es la impresión que me da, Cristian, ¿no? Y no sería Mm. extraño, porque justamente ahora que ya parece se han dado cuenta de esa desventaja que tienen los europeos, que sin Estados Unidos creo que están medio perdidos, han empezado recién a invertir. Alemania, por ejemplo, empezó a invertir un poco más de millones, varios diría yo, en recuperar un poco, digamos, el tema armamentístico, tecnología militar y todo ello, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es la situación que tú mencionabas en el tema económico? Primero, mira, tú mencionabas a China, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que China quiere dominar, al menos tener dominada la parte de Asia. O sea, ellos quieren mandar ahí, ¿no? Y obviamente, acá las guerras son temas económicos, como creo que lo has mencionado en cierto momento. Si vemos que Asia quiere dominar el espectro asiático, valga la redundancia, hay gente que quiere vender y mandar en el aspecto económico también en esa zona. Tampoco les conviene que China se haga de todo el poder. Entonces, Ujú. yo creo que Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, los países europeos en todo caso, quieren también tener viada libre, ¿no? Que no haya un jefe ahí en Asia que les pueda de repente poner el pare, como se dice. Y ahí hay un tema, ¿no? China es bien complicado que se le voltee a Rusia, porque China está bien, es una potencia, también está bien armada y está que se arma más, creo. Todavía económicamente va bien, pero por sí sola contra Estados Unidos y Europa, yo no creo tampoco. Ellos saben que tendrían la de perder. Entonces necesita, yo creo, un aliado importante para poder controlar, balancear las cosas en el aspecto económico. Y justamente, creo yo, el aliado importante viene a ser Rusia acá. Entonces, son aliados, digamos, por más diferencias que también puedan haber tenido en algún momento, inclusive, terminan siendo aliados naturales, es lo que entiendo yo, ¿no? Para defender una parte del mercado que es importante para ellos. Recordemos que Rusia, y acá se puede ver con claridad, es la tercera parte, me parece, Cristian, es europea, pero el resto es asiática, en realidad, es asiática. Ujú. Es un país muy interesante, Rusia, en ese aspecto también, ¿no? Eh,
Ok, ahora, no, no sé si quieres en esta parte agregar algo sobre el tema de China, sino para ir al mapa de Ucrania y ver cómo está yendo la situación a la fecha de hoy día, ¿no? Qué tanto está ocupado y todo ello, ¿no? Claro, ¿no? Ahí, bueno, lo único que podría agregar es como complementando lo que habías mencionado, ¿no? El hecho de que China por sí sola militarmente sería complicado hacer frente a una coalición, ¿no? De Occidente, es decir, tanto la misma Europa junto a Estados Unidos, ¿no? Y el aliado por naturaleza, como comentas, termina siendo justamente Rusia, ¿no? Los poderes combinados, ¿no? En cierta forma pueden generar una mayor sacudida en el mundo, por decirlo así. Y bueno, además de sus propias metas que tiene China en la parte económica y en su desarrollo, me parece que eso también ha generado prudencia en su intervención. Y claro, ¿no? En cierta manera, pues tratan de bajar, se podría decir, la intensidad, no están participando mucho, tienen algunas cosas que por ahí han intervenido, han lanzado mensajes, pero están tratando de mostrarse, ¿no? Con un perfil bajo. Ahora nadie sabe si más adelante se lanza una ofensiva diplomática y China termina salvando el día, por decirlo así, lo que elevaría gigantescamente el prestigio, porque ni no sería ni Estados Unidos ni Europa los que lograrían la paz, sino ellos. Ya me parece que Turquía, que es otro país asiático, que tiene lealtades divididas, por decirlo así, porque es, si no me equivoco, no sé, no recuerdo si es miembro de la OTAN o es aspirante a la OTAN, ahorita no lo tengo muy seguro, pero el presidente Erdogan tiene una amistad bastante considerable con Vladimir Putin. En cierta manera, me parece que por allí están tratando de moverse, además de que Turquía también tiene aspiraciones en cuanto a lo que es el rol que puede tener en el mundo, ¿no? Recuperar algo de lo que antes tenía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vemos cómo todo se vuelve lo que en algunos momentos se llama, ¿no? Una especie de ajedrez, un ajedrez interesante en los posicionamientos, ¿no? Eh, Preocupante en las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Eso sería lo que agregaría a lo que has Ujú. mencionado. Sí, acá la duda que tenías, Turquía dice acá, miembro clave de la OTAN desde hace Ya, 70 años, dice, ¿no? Imagínate. o Y es cierto, ¿no? Es clave Turquía, primero porque eh, históricamente tiene muchas reyertas ahí con Rusia. Es muy complicado que ellos, digamos, se alíen con Rusia. Otra que tiene una posición bien interesante. Mira, si te fijas en el mapa, mira, está justamente gran parte del litoral de Turquía está cerrando, por así decirlo, el Mar Negro, ¿no? Sí, y desde esa posición también están cerca a otros países, como por ejemplo Georgia, mismo Azerbaiyán, Armenia. Entonces, son países muy cercanos a Rusia y esto se cumple de algún modo con esta idea que dicen que es la que, digamos, le quita el sueño a Putin, que es que le están poniendo, cada vez están anexando países cercanos a su frontera que son miembros de la OTAN. Y eso hace que tengan potestad, sobre todo Estados Unidos, de poner armamento, inclusive nuclear, cerca o en esos lugares, ¿no? Ese es el tema de ellos. Ahora, ¿por qué Ucrania, no? ¿Por qué Ucrania? Mira, lo que yo he escuchado, he leído también, es que Ucrania, y si nos fijamos acá justamente, tengo entendido que el territorio de Rusia es muy llano en esta parte, muy llano, ¿ya? Hablando, digamos, en términos de batalla, de guerra, ¿no? Entonces, al ser un territorio muy llano, no hay montañas, digamos, no hay temas geográficos que dificulten el avance, por ejemplo, de tropas. Ucrania se convierte en una puerta de entrada importante. Y si tenemos a un Zelensky, por ejemplo, que digamos se muestra muy poco amistoso, por no decir enemigo y ahora marcado de Putin, no sería raro pues que en algún momento Ucrania se preste a que si es que hay un conflicto bélico, pues más allá que pongan elementos armamentísticos, también permitan la entrada por acá de tropas. Y esto ya ha pasado, porque la misma ruta, como tú bien sabes, la tomaron Napoleón Bonaparte, hace mucho tiempo ya, avanzó bastante Napoleón, y
Adolfo Hitler también lo hizo en cierto momento, ¿no? Entonces, ese es el tema de Rusia. Esta parte de acá presenta muy pocos declives geográficos, no hay montañas, todo es muy llano, es muy dable para que un ejército pueda avanzar casi sin problemas. El problema, como tú bien lo sabes, es que Rusia es demasiado grande, ¿no? Entonces es Ujú. muy difícil que un ejército pueda tomar, avanzar, digamos, a tomar una gran parte del territorio ruso. Es demasiado grande, ¿no? Mira, acá lo pongo en un mapa y esto me llamó mucho la atención. Mira, comparando, por ejemplo, mira el territorio de Rusia, ni siquiera Unión Soviética, ¿no? Ni siquiera toma los aliados, pero mira la diferencia. Yo sé que los mapas mundiales obviamente varían un poquito a veces en su tamaño, pero normalmente presentan esta diferencia. Mira, Estados Unidos, que tiene un territorio muy vasto, diríamos, tiene más o menos una tercera parte de lo que es el territorio, un equivalente al territorio ruso, por ejemplo, ¿no? Canadá, tal vez la mitad, tal vez la mitad. Y así, Rusia es un país inmenso, ¿no? Sin contar que por ahí, de a poquito se está que se anexa a algunas otras territorios, ¿no? Mira, este es el mapa de Ucrania y ahorita ya es un hecho, creo que esto me parece que ya no va a cambiar, no va a cambiar, que esta zona de Ucrania, por ejemplo, Lugansk y Donetsk, el famoso Donbass, ¿verdad? El famoso Ujú. Donbass, ya prácticamente son territorio ruso. Obviamente se han independizado, ¿no? Se entiende así, son prorrusos, ya no son parte de Ucrania, se han pedido inclusive su anexión ya a Rusia, ¿no? Entonces, este territorio de Ucrania ya lo ha perdido, entiendo yo. Ahora, con el avance de la guerra, se sabe que han tomado esta zona que era muy importante, ¿no? Por la salida al mar, que era Mariupol. Mariupol también está tomada. Y el siguiente paso, obviamente, es Odessa, donde ahí han encontrado más, al parecer, ¿no? Porque como tú bien decías, el tema de la información y lo que realmente quiere Rusia no se entiende bien a veces, ¿no? Porque Odessa, eso se entiende que es también una parte importante y quisieran ellos tomar ya con Odessa todo el litoral, prácticamente ucraniano, pero hasta acá más o menos está toda la reyerta, ¿no? Y obviamente han avanzado por diferentes partes de Ucrania, eh, saltando territorios, tengo entendido, y han llegado bastante cerca de Kiev, que está siendo defendido, según las noticias, sobre todo de la BBC, CNN, obviamente pro-occidentales, está siendo defendida con uñas y dientes, ¿no? Por la gente en Ucrania. Entonces, esa es la situación ahorita, ¿no? Digamos, en Ucrania, ¿no? Con una Ucrania eh, pidiendo ya conversar. Yo, la verdad que hace 2, 3 días salió esto, ¿no? De Zelensky saliendo a decir que está dispuesto a sentarse a conversar. Y acá, Cristian, antes de darte pase, la verdad que a mí casi me indigna, la verdad, es que escuchar eso, casi me indigna un poco, te soy honesto. De repente estoy desinformado y no sé, ¿no? Pero a mí lo que viene a mi mente es, ¿por qué no te sentaste a hablar antes? O sea, ¿por qué tenía que pasar todo esto, digo yo? Segundo, lo que me da a entender es que Zelensky, más allá de sus mensajes y sus bravatas, para haber cambiado su postura tan radical al inicio de la guerra, pues simplemente le decía, vengan a ayudarme y para defender, repeler el ataque. Ahora ya no. O sea, el tipo quiere pues de alguna manera pues conversar y ponerle alto a esto porque sabe que la situación se está poniendo desesperada y no está obteniendo el apoyo que se pensaba, ¿verdad? Ujú. Lastimosamente ahí podríamos decir que uno de los objetivos del presidente Zelensky, bueno, pues no sé si lo estoy pronunciando Zelensky bien, creo que, ¿no? Zelensky, Zelensky, sí. sí, sí. Uno de los objetivos era el ingreso a la OTAN y Mm, eso se perdió casi a la mitad de la invasión rusa, porque los líderes de la OTAN fueron bastante claros, ¿no? No podían claro. aceptar inmediatamente a Ucrania, el país no se podría decir, no reunía las condiciones, ¿no? Para que sea introducida dentro del mismo, ¿no? Dentro del mismo pacto y tampoco podían aceptarlo inmediatamente dentro de la Unión Europea, ¿no? Casi por situaciones algo similares. La batalla de Zelensky en ese momento me parece que ya estaba por perdido, o ya se podía dar por perdida, porque no se logró ese objetivo, ¿no? Y básicamente ahí lo que ha apelado más es a generar esta imagen
de lo que llamaríamos una especie de guerra patriótica, ¿no? Algo similar a lo que hizo la Unión Soviética en la época de la Segunda Guerra, es decir, llamar al heroicismo, ¿no? Llamar a lo que es el espíritu de defensa de la madre patria, ¿no? De lo que es el llamado a las armas, ¿no? De todos los ciudadanos, ¿no? Entre otras cosas más, dándole una especie de matiz, ¿no? Casi épico a este enfrentamiento. Claro, esto descansa, claro, está en la muerte de muchas personas, ¿no? Las cifras que en este momento se manejan sobre las muertes de civiles, ¿no? Parecen, o a mi parecer, se vuelven algo irrisorias, ¿no? Según mi perspectiva, porque estamos hablando de grandes bombardeos a ciudades, ¿no? Se habla incluso de que algunas ciudades, la misma Mariupol, por ejemplo, está casi destruida en una gran totalidad, y si bien han habido evacuaciones y todo ello, puede resultar algo extraño de que las cifras que se lancen, por decirlo así, sobre muertos, sea tan reducida, por decirlo. Claro, ahí también es el tema de la propaganda, ¿no? A un Ujú. país no le puedes transmitir un tipo de información de esta índole porque acabaría con la moral de los combatientes, ¿no? Bueno, ahí entra lo que en ese caso sería esa guerra de información que en un momento se mencionaba, ¿no? Y bueno, como también mencionabas o comentabas, está ese hecho de que por qué esperar, ¿no? Todo parece, bueno, lo que pareciera indicar es que dado que ya no se podía sostener esa posición de Ucrania de poder ingresar a la OTAN o a la Unión Europea, al presidente Zelensky lo que le ha quedado básicamente es continuar con esa campaña de construir una imagen, ¿no? De que están resistiendo, de que están solos, de que están salvando al mundo, también incluso en algún momento se llegó a decir eso, ¿no? Si Ucrania cae, cae el mundo, por decirlo así, frente a lo que es la invasión rusa, etcétera, tratando de ganar si no se consigue, claro está, este tema de la inclusión en la OTAN o en la Unión Europea, tratando de ganar cada vez más y más los favores de los países occidentales, lograr una especie de imagen de resistencia que quizá le pueda servir en un cierto momento, ¿no? Como un trampolín o como un elemento de respaldo para otros planes que pueda tener, ¿no? Sin embargo, también esto está jugándole por el otro lado, ¿no? Con el tema de las muertes, con el tema de la destrucción en las ciudades, con el mar de refugiados ucranianos que están llegando a Europa, etcétera. Aunque él sigue manteniendo el mensaje de la resistencia, sin embargo, como bien lo comentaste, ahora está soltando un poco ello. Ya está pidiendo conversaciones directas, ¿no? Ya se plantea incluso una conversación directa con el mismo Vladimir Putin. Y bueno, también consideraríamos que esto puede ser una estrategia de parte de él, ¿no? Una estrategia política, ¿no? Se han sacrificado vidas, ¿no? Ha habido cámaras alrededor de toda Ucrania y todo lo que estaba dándose, ¿no? Y en cierta manera, pues ha logrado un nombre para Ucrania y un nombre para él, claro, a costa de lo que ya vemos, el precio de la vida humana, ¿no? Pero ha logrado eso, por decirlo así, está ahora pues tratando de voltear un poquito la balanza para poder conseguir, ¿no? Que la situación ya pare, ¿no? Porque tal como lo comentas, este tema, si se alarga para más, va a terminar en más muertes, va a terminar en más ciudades destruidas, etcétera, ¿no? Y esa campaña patriota, por decirlo así, al final se le va a voltear en mayor grado. Sí, 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 totalmente, ¿no? Yo creo que la guerra va llegando a su fin. Yo creo que es inevitable que se sienten. No va a ser mañana, obviamente, seriamente, pero creo que estamos a unas semanas. Quiero pensar eso, quiero ser optimista, de que se van a sentar y van a poder llegar a un acuerdo, aunque acuerdo es un decir. Yo creo que ahorita la sartén por el mango la va a tener Putin y muy probablemente imponga varias cosas, ¿no? Sobre todo lo que un poquito mencionabas tú, ¿no? Ese pacto ahora sí firmado, ¿no? Porque el gran error de repente en los 90 cuando se desintegra la Unión Soviética, para que tenga idea por ahí la gente,
esto fue la Unión Soviética. Miren, Rusia es grandísima, pero a eso súmenle esos territorios, ¿no? De Kazajistán, por ejemplo, Uzbekistán, entre otros, Ucrania, que era también parte de la Unión Soviética. Cuando se firma el tratado con la Unión Europea, eh, se firma, pero no se pone en ese documento un acuerdo que muchas personas dicen que sí hubo, verbal, de decir, ¿saben qué? En la mesa de reunión, no pongan sus bases militares en países cercanos a Rusia, pongan esa condición y no, eso no se ha cumplido. ¿No? Lamentablemente para Rusia, y ahí viene un poco el temor, pues, ¿no? De ellos de ser atacados, o al menos estar con la soga al cuello, ¿no? Ante aspectos de repente de tipo económico, tengan que ceder por el temor de repente armamentístico de los países europeos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea. Ahora, ¿cuándo surge esta enemistad, Cristian? Históricamente tendríamos que retroceder bastante, porque no olvidemos que Rusia, y eso lo mencionó Putin en un discurso que fue bastante comentado y tergiversado también para variar, donde decía él que Rusia tienen orígenes muy comunes. Para empezar, la Rusia de Kiev es el inicio, se entiende, del Imperio Ruso en sí, ¿no? Ujú. Sí, sí, si mal no me falla, perdón, la memoria, Ujú, justamente hay un debate en ese punto, ¿no? De que justamente, si no me equivoco, es la Rusia, la Rus, no recuerdo cómo lo denominan, ujú, desde lo que es Kiev, permite, ¿no? Y lo que llamaríamos la construcción de lo que posteriormente fue desarrollándose, como lo que sería el Imperio Ruso, ¿no? Son, como decir, las bases de toda esta, ¿no? De toda esta construcción, digamos, ¿no? Como Estado y lo que más allá fue desarrollándose, ¿no? Teniendo en cuenta de que Rusia ha jugado un papel bastante relevante dentro de la historia europea básicamente desde tiempos medievales, por decirlo de alguna forma, ¿no? ujú. Y bueno, ¿no? Tal como comentas, pues allí se trabaja o en todo caso se ve esa historia compartida, por decirlo así, ¿no? Una historia compartida que ahora también justamente, ¿no? Llamémosle, ¿no? Ingresa dentro del discurso actual acerca del que Ucrania puede considerarse como parte de la misma Rusia, por decirlo así, claro. Ahí hay el choque, claro, está entre las posiciones, tanto ucranianas como las posiciones rusas. Sí, se tomó a mal ese comentario que Ujú. hizo Putin, porque dijeron, este pata quiere agarrarse Ucrania toda, ¿no? Y anexarle, punto. Quiere otra Unión Soviética, empezaron, y todo eso, ¿no? El discurso occidental me refiero. Eh, Puse el mapa justamente porque, mira, para que por ahí nos entiendan un poquito, todo ese territorio que vemos acá, en su momento, estamos retrocediendo pues a muchos años atrás, más de 1700, 1600, más atrás de repente, Rusia no existía, como lo acabas de decir, en sí como un estado. Lo que eran estas tierras, vamos acá a señalar con el puntero. Vamos a ver si acá tengo una opción, me parece que tengo una opción acá para el puntero láser. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver si lo encuentro, vamos a ver si lo encuentro. A ver, vamos a ver. Bueno, me voy a demorar más de repente. En todo caso, como te decía, acá está, creo. Bueno, ahí está, mejor. Como te decía, todo ese territorio era dominado por tierra cosaca, ¿no? Perdón, por cosacos, digamos, ¿no? Que eran básicamente, y ahí me corregirás si no es así, yo lo que tengo entendido es que no eran exactamente una nación, sino más bien tribus en Ujú. sí. Ellos estaban desperdigados por acá. Gran parte de ese territorio, por su tema climático, por la forma de su geografía, no estaba poblado también, pero por lo menos esta parte era tierra cosaca, ¿no? De diversas tribus cosacas. Entonces, Rusia como estado parte de Kiev, increíblemente, de Ucrania. En sí, acá empiezan a formarse los primeros principados, los primeros atisbos de lo que iba a ser después una nación enorme y que empieza a extender, obviamente, en todo lo que vemos ahora, ¿no? En sí. Por eso la mención de Putin, ¿no? De decir, tenemos orígenes, Ucrania ha sido parte de Rusia, ¿no? Por decirlo así, se han originado ahí la nación, el Estado ruso en todo caso. Entonces,
por ahí ese comentario. Ahora, hasta ahí no había mayores inconvenientes, inclusive Ucrania y Rusia han estado hermanados, inclusive en temas culturales, tengo entendido. Por ejemplo, mira, no sé si, no, creo, lo que yo he escuchado es que le pasa lo mismo que a nosotros, por ejemplo, con un brasileño, ¿no? Vi un brasileño hablarnos en su portugués y yo sé que va a ser complicado, pero si lo escuchas con cierta atención, ¿no? De repente sí se logra entender relativamente y ellos también pueden entender castellano. Dicen que el ucraniano con el ruso son tan parecidos, tan hermanados, que pasa eso. Se entiende, son idiomas diferentes, pero igual se llega a entender, para que se dé cuenta un poco la gente lo culturalmente tan hermanados pueden estar, ¿no? Entonces, por ahí parte un poco el tema. Es recién más o menos los roches que supuestamente hay, las faltas históricas, empiezan cuando a través de Ucrania, en la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido, allí hay un tema de que el gobierno ucraniano en ese entonces apoya a Alemania para una invasión a Rusia. Y de ahí nace la idea actual de que, y han quedado acá, según lo que dicen, los remanentes históricos, herencias de repente de pensamiento nazi. De ahí la acusación de Putin, eso sí lo ha hecho directamente, de que en Ucrania hay grupos políticos fuertes que dominan inclusive el espectro político ucraniano que son pro-nazis y la defensa que salen y dicen, pero Zelensky es judío, ¿cómo va a ser posible? La respuesta es que Zelensky los necesita y punto. O sea, no hace ni dice nada contra ellos, ¿no? Eh, Ahí empieza el primer, digamos, la primera enemistad, ¿crees tú, de Ucrania con Rusia? ¿O podría haber otras? De repente de lo que has escuchado por ahí leído. Claro, ¿no? Justamente ese tema que hablas, ¿no? Del componente nazi, ¿no? Y del peso que tiene justamente dentro de Ucrania, ¿no? Eh, en cierta forma, podríamos decir, ¿no? De que si bien es una información que se ha manejado y que al ser utilizada dentro de las transmisiones, ¿no? De parte de Rusia y todo ello, se ha puesto, se podría decir en muchos momentos, ¿no? En una especie, colocándole en una categoría o en una especie más que nada de, llamémosle, ¿no? De rumor de guerra, por decirlo así, o en Mm, todo caso como una especie de caballito de batalla también, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, dentro de Ucrania está y eso es algo que yo tengo que ser sincero, he enterado hace poco, porque en cierta manera, también por el tema de la misma información, no tenía muy en claro este tema de la nazificación, ¿no? Sonaba mm, mucho más que nada a una especie de pretexto, hasta que exactamente. me pude enterar de la existencia del batallón Azov, ¿no? El batallón Azov es una fuerza de élite que pelea, ¿no? Dentro de lo que es Ucrania, ¿no? Y que está conformado por ultranacionalistas que comulgan mucho con la ideología neonazi, ¿no? Y que es una especie de élite, por decirlo de alguna manera, dentro de las fuerzas de defensa ucranianas, ¿no? Creo que, si no me equivoco, son medio entre paramilitares o organización militar o grupo militar integrado a la fuerza de defensa o al ejército ucraniano. Ujú, Eso de la categoría no estoy muy seguro, pero sin embargo juegan un papel bastante relevante. Ellos están, si no me equivoco, defendiendo Kiev o es parte de la defensa de Kiev y de otras grandes ciudades también. ujú, Entonces, eh, esa teoría, o mejor dicho, ¿no? Y llamémosle, ¿no? Esa posición que coloca Rusia con respecto a este tema de los neonazis en Ucrania, pues termina siendo algo con base, ¿no? Y esta misma presencia también se ha dejado sentir en medios, si bien quizá no la han difundido demasiado, pero sí se ha analizado, por ejemplo, desde medios que abogan más por la posición occidental. La BBC tiene justamente un reportaje en donde se habla del batallón Azov. No es muy extenso, pero está bastante detallado, ¿no? Al respecto. Y bueno, como mencionabas hace un rato, pues puede ser básicamente uno de los puntos que genera esta enemistad ¿no? Para con Ucrania, ¿no? Que genera este caso, se podría decir, o puerta
el inicio o el choque o el desarrollo del conflicto. Aunque también habríamos que tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Y uno de ellos es justamente lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Es esa puerta que Ucrania ha estado abriéndole a la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Con respecto a formar parte de estas organizaciones, ¿no? Básicamente por el temor, ¿no? De la misma, ¿no? Del mismo poder que puede tener Rusia sobre ellos, ¿no? Y segundo, también por lo que en un momento dado, si no me equivoco, fue un acuerdo que se tuvo con respecto al tema, por ejemplo, de las armas nucleares ucranianas, ¿no? En el sentido de que cuando terminó la Unión Soviética, ellos quedaron con un arsenal bastante considerable, ¿no? Renuncian a ello con la promesa de que haya un tipo de protección por parte de otros países para con, digamos, para con la independencia ucraniana como una especie de garantía, ¿no? Firmando solo eso, ellos renunciaban a lo que vendría a ser su arsenal nuclear, y fue lo que pasó. De ahí que empezaron a hablar mucho acerca del hecho de que Europa tenía que protegerlos si es que Rusia intentaba hacer algo. Bueno, eso al final tampoco se cumplió. Como decíamos hace un rato, fue parte de la derrota de presidente Zelensky frente a todo, frente a lo que se le veía venir para con la guerra. ¿No? Y claro está, eso en cierta manera pues también representa lo que hace un momento comentabas, ¿no? Esta amenaza de parte de, llamémosle europea, hacia Rusia, ¿no? Es como si les estuvieran abriendo una puerta falsa o la puerta principal para que haya un mayor acceso en caso de conflicto a atacar territorio ruso, ¿no? Entonces, hasta lo podríamos interpretar como una especie de deslealtad, por decirlo así, si hablamos de la historia conjunta, ¿no? Aunque claro, no hay nada firmado ni nada de ello, ¿no? Pero sería más que nada como una especie de posición histórica o algo por el estilo. Pero teniendo en cuenta que, bueno, Ucrania tiene sus propios intereses también, y eso se ha venido viendo a lo largo de este conflicto y también con lo ocurrido en el 2014 con el tema de Crimea. Sí, el 2014 creo que lo que hemos mencionado hasta ahora, lo que tú mencionabas sobre todo es de repente la parte medular, es esa miradita de Rusia, como decir, esta es la zona por donde me pueden hacer daño y justamente mi vecino está invitando gente sospechosa, ¿no? Gente que por ahí se puede aprovechar. Y lo que yo mencionaba, que has complementado con el tema nazi, es, digamos, un tema que puede obviamente generar resentimiento y también por ahí un miramiento diferente a Ucrania, ¿no? Así como están permitiendo esto, ¿no? Cuando sabemos que los grupos nazis pues, no deberían tener a estas alturas de pues, mayor poder ni siquiera adeptos. Entiende eso, pero eso no parece pasar en Ucrania. El 2014 es una fecha clave, entiendo yo, para este conflicto, ¿verdad? Sucede el cambio de presidente, ¿no? Poroshenko era el presidente en ese entonces, hasta un presidente prorruso, ¿no? Él coordinaba con Putin sin ningún problema. Hasta ahí Putin estaba tranquilo. Sucede el Euromaidan, ¿no? El Euromaidan, en todo caso, como dicen algunos, que es que sucede que Poroshenko, ante el pedido de la ciudadanía, podemos decirlo así, pacta entrar a la Unión Europea. Entonces ahí Putin hace uso de la influencia que tenía sobre Poroshenko y le dice, no, vamos a simplificarlo, obviamente seguro esto fue más complejo, ¿no? Pero le dicen, no, ingresas ahí, te ganas un superroche conmigo. Poroshenko, prorruso, coordinando con Putin todo, dio marcha atrás y dijo no, entonces no voy a mejor a firmar. Listo, sucede eso y pasa las protestas en el Euromaidan, ¿no? Que Euromaidan quiere decir, Maidan es plaza, ¿no? Las protestas que se hicieron en diferentes plazas en Ucrania fortísimas que hicieron finalmente que se convoque elecciones a las cuales postuló Poroshenko, ¿no? Postula Poroshenko para ver si había reelección apoyado por Putin, obviamente. Y acá aparece el personaje que hemos mencionado, ¿no? Y por ahí vamos a empezar a entender tantas leyendas urbanas que se habla de él, ¿no? El famoso comediante Zelensky, ¿no? Zelensky es un actor cómico, sí, así tal cual, ¿no? Es
no queremos ser peyorativos, obviamente, ¿no? Pero para que la gente entienda un poquito cómo lo veía en Ucrania, era una especie de Adolfo Eichmann, por allá en Ucrania, ¿no? Que un actor obviamente conocido, que hacía comedias, ¿no? Populares. Y hay una que es la más interesante, me parece, donde hace de un profesor, hace de un profesor, y la historia es bacán, a mí me gustaría ver esa serie, en algún momento. Es un profesor, ¿no? Que se pone a dar clases y un día llega estresadísimo, llega harto, como se dice, de la vida y se lanza un súper discurso, pues, digamos, totalmente odio hacia sus alumnos, ¿no? Contra el sistema y todo esto. Y uno de sus alumnos lo filma, ¿no? Ese es el personaje que encarnó Zelensky, ¿no? No confundir, ¿no? El alumno lo filma, lo lleva a las redes sociales, para burlarse un poco, reírse un poco del profe, de repente, y el efecto fue contrario, ¿no? La gente lo escuchó y estuvo muy de acuerdo con toda la posición y todo lo que él decía, y en la película el tipo se vuelve tan popular que lo vuelven, inclusive pues, llega a ser presidente Ujú, sí. de la República. Hay una imagen, una escena que de hecho lo han visto porque fue viral en TikTok, donde él entra a un congreso y mata, empieza a dispararle a todos los congresistas. Ese es de esa serie, justamente. Ese es Zelensky, por si acaso. Es parte de la película, una escena ficticia que él se imaginó, ¿no? Entonces, eso lo vuelve a Zelensky tan popular que la gente empieza a identificarlo con el personaje. Y acá yo voy a lanzar un tema ya una predicción muy mía, ¿no? En realidad. Lo identifican tanto, y Cristian, tú sabes, acá en Perú, que no sabemos de votaciones fallidas y todo eso, la gente lo identifica tanto, sobre todo la juventud y todo ello, que acoge al actor, ya, a Zelensky en sí, y empiezan a postularlo. Hacían encuestas presidenciales, Poroshenko tanto por ciento, otro candidato por ahí, y el 70-80% decían Zelensky, ¿no? Y él ni siquiera se había postulado, él ni siquiera estaba pensando, o bueno, no sé si pensando, pero ni siquiera había hecho digamos, una declaración formal que iba a postular a ser presidente. Pero la gente lo pedía, ¿no? La mala lengua dicen que por ahí quien se entera es el tío Sam, o dice, este candidato está perfecto para mí, ¿no? Vamos a apoyarlo, ¿no? Vamos a convencerlo de que se lance, pues, ¿no? Y porque obviamente vamos a poder tener ascendencia. No es pro Putin, él no lo era. Entonces, por ahí empieza el tema. Con mucha popularidad, gana, creo que saca el 70% de las votaciones en Ucrania, fue muy alta su votación, y se convierte en presidente de Ucrania el 2014, a partir de ahí, y en una piedra en el zapato para Putin, pues, ¿no? Por todo lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué te parece esta historia del comediante hecho presidente, ¿no? Es prácticamente como, bueno, si tuviéramos que hablar de una película de Hollywood, por ejemplo, la trama, bueno, la han tratado en una película justamente, si mal no recuerdo, bueno, la fecha no la tengo presente, pero es una película antes de la elección de Obama, si mal, eso sí creo, sí, sí, eso sí, más o menos sí lo manejo. Y Ujú. es protagonizada por este actor que ahorita es tendencia, que es Chris Rock, ¿no? Tendencia por lo que ocurrió en el Oscar, ¿no? Y que es algo similar, ¿no? Él interpreta a un consejero de ayuntamiento, como decir, una especie de funcionario municipal, ¿no? Ujú. Venido a menos, ¿no? Era como se dice, la persona que salvaba a todos, era el tipo que, llamémosle en el barrio, pues era el conocido, ¿no? Todos lo respetaban en cierta forma, ¿no? En ese nivel popular. Sin embargo, su vida personal era una desgracia total, completa, ¿no? Y prácticamente llega un día justamente en la que todo le sale mal, pierde el trabajo, termina en la calle, entre otras cosas más, ¿no? Y justamente allí, bueno, de manera paralela, ¿no? Hacen alusión que es el Partido Demócrata, ¿no? No lo mencionan directamente, pero se empezaba a debatir quién iba a ser el próximo nominado, ¿no? O a quién iban a nominar a la carrera presidencial. Y uno de los, se podría decir, una de las cabezas grandes, por decirlo de alguna forma, dice de que ya basta de tener gente tan conocida o gente tan metida en la esfera política.
hay que apostar por alguien que nadie conoce, un hombre de pueblo, por decirlo así, ¿no? Y reparen en esta persona que era afiliado también de paso a ese Mm. partido, ¿no? Pero claro, era como se dice uno de los últimos, por decirlo así, y le caen de sorpresa prácticamente, ¿no? Hay un discurso bien patriótico que le lanzan, ¿no? Para convencerlo, pero justamente también le mencionan que esto era como una especie de efecto distractor, ¿no? Casi como una pequeña comedia, ¿no? Para que luego pues haya una nominación y básicamente apareciese el real candidato. Pero se podría decir que la jugada se le sale de control y el personaje de Chris Rock termina escalando a tal punto que él sale presidente, por decirlo así, ¿no? Y bueno, tiene que pasar todo lo que tiene que pasar al final en cuanto a la elección. Hay escenas bastante graciosas, bastante interesantes en ese sentido, ¿no? Pero eso que me has mencionado me atrae a la memoria esa película, ¿no? Una Ujú. película que bien creo que no fue súper taquillera ni nada por el estilo, pero ahora que se la puede ver en retrospectiva, fue casi como, entre comillas, una especie de alusión a lo que iba a venir luego con el fenómeno de Obama cuando llega a la presidencia, ¿no? Bueno, la historia del comediante, como mencionas, pues se refleja en Ucrania, ¿no? Alguien que podríamos decir que aquí se le llama una persona no tan pensada, ¿no? Para ingresar a lo que es un escenario de político, un escenario presidencial, termina ganando, por decirlo así, a lo que acá podríamos llamarlo de outsider o algo por el estilo, ¿no? Ujú. Y que termina siendo el, como mencionas, ¿no? Hasta, podríamos decir que hasta una réplica, ¿no? De la ficción dentro de lo que es el escenario real, ¿no? Y bueno, si por ahí han habido intereses, también es comprensible, ¿no? Porque Occidente siempre ha tratado de mover, pues, sus fichas, ¿no? Para poder tener una posición, digamos, ¿no? De ventaja frente a lo que viene a ser la competencia por la hegemonía con Rusia, que mejor de tener a un presidente en un país tan cercano a Rusia como alguien que en cierta forma comulgue con ellos, por decirlo así, ¿no? O que lo vean como un potencial aliado, como al final se ha tratado de generar, aunque bueno, la alianza no salió tan bien como podría parecer o como se podría haber pintado al inicio, lo cual no sorprende tampoco. Claro. Bueno, aparte siendo justos, lo de Poroshenko también no era, digamos, lo más óptimo, ¿no? Él Eso también. estaba, digamos, hacía las cosas en base a Putin. Ahora tiene a Zelensky haciendo atrocidades en base a Estados Unidos. Ya está. O sea, Claro. ese es el tema, ¿no? Claro, y si mal no recuerdo, Porochenko salió en un video casi al inicio de la guerra, si mal no recuerdo, sí, casi fue al inicio, con un grupo de gente haciendo una trinchera o haciendo una especie se podría decir, de barrera en en una calle, creo, de Kiev. Supuestamente estaba al mando de un grupo de soldados o de voluntarios y que estaban diciendo pues de que él iba a defender, como expresidente iba a defender Ucrania de, ¿no? de la invasión rusa, ¿no? Ganando un poquito de pantalla, aunque no fue tan efectivo como lo ha sido Zelensky. Claro, claro que sí. ¿No? Yo pensé que ibas a decir que salió en su video diciendo conmigo esto no pasaba, ¿no? O algo así, ¿no? Mira, algo que nos olvidamos de terminar de apuntar es que cuando sube Zelensky, es más, ya con el Euromaidan y con el tema del derrocamiento, podemos decir, de Poroshenko, hay dos estados, dos ciudades, en todo caso grandes, en Ucrania que se rebelan, ¿no? No reconocen este derrocamiento de Poroshenko. Ya eran prorrusas, la mayoría, por no decir todos, son personas que tienen mucha afinidad con Rusia, hablan ruso inclusive, tengo entendido. Son las ciudades de Lugansk y Donetsk. Ellas se levantan y se declaran estados independientes. Y la gran crítica, lo que mencionaste hace un rato, es que ya con Zelensky en el poder han habido ataques militares cruentos, ataques de este tipo de paramilitares nazis que inclusive han ido a la región que se llama Donbass y han matado gente civiles y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que Rusia, sin querer decir que Rusia es acá, digamos, el héroe ni nada de eso, pero al menos Rusia
sí ha mostrado, pues obviamente, teniendo en cuenta que ellos prácticamente son rusos, prorrusos en todo caso, han tratado de defenderlos, ¿no? Y no se habían metido directamente hasta recién esta guerra, donde ya obviamente Rusia ha ingresado con su armamento y obviamente ya ha acercado todo, digamos, toda la zona que es el Donbass. Y acá, Cristian, yo quisiera ligarlo con el tema de la desinformación, ¿no? Entramos un poco a ese tema. Yo no es que que querramos creerle todo a Rusia, ¿no? Pero así como no que le creemos todo a ellos, tampoco vamos a creer todo el otro lado, ¿no? Inclusive acá seguramente vas a mencionar el tema de la Guerra Fría, porque eso fue clarísimo, la guerra informativa en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ya que yo hablaba del Donbass y los ataques que Ucrania ha cometido, los asesinatos y todo ello contra la gente allá, yo viene a mi mente este documental que está caleta, como se dice por ahí, porque está prohibido hasta cierto punto. Hay restricciones para difundirlo, que se llama este documental Donbass, justamente. Es un documental que se hace, me parece, antes de 2014, no, perdón, 2014-2015, más o menos por ese tiempo, donde en ese documental se retrata las muertes, los ataques de gente inocente, ni siquiera paramilitares nada más que defendían esa zona, sino gente civiles como tú y yo, ¿no? Así de simple, en manos de fuerzas ucranianas. Entonces, eso con el estallido de la guerra, ese documental, por ejemplo, ha volado, ¿no? Y yo lo he logrado descargar, te cuento, por ahí me lo enviaron y la idea, pues, es de algún modo, pues, que se conozca este material, ¿no? Como digo, o sea, hay que ver las dos partes, ¿no? Eso es lo Ujú, justo, creo. Otra cosa que a mí no me cuadró y fue lo que más me indignó en su momento, porque yo seguía a Russia Today bastante. Russia Today un canal del gobierno ruso, eso sí, del Estado ruso, pero que trae información desde esa parte del mundo para esta parte del mundo, para Latinoamérica, por ejemplo, España y todo eso, ¿no? Europa también, en diferentes idiomas, claro. Nosotros es Russia Today en español y ha sido prohibida, ¿no? Acá en Latinoamérica tengo entendido que todavía se puede ver, hasta donde yo sé, pero en Europa ya no se puede ver. YouTube, donde ujú. ellos salían, por ejemplo, ya no se puede ver. Los europeos no, lo que tienen que hacer es hacer un cambio ahí bueno, ya es muy largo de explicar, ¿no? Pero la cosa es que se ha prohibido, ¿no? Y así diversos medios rusos, Sputnik, por ejemplo, ¿no? Es un medio también importante mundialmente, así como la BBC, la CNN, de algún modo, también ha sido prohibido. Entonces, ¿por qué, digamos, bueno, mi pregunta es retórica, porque en realidad la respuesta es obvia, pero ¿por qué dejarnos sin información de otro lado? Si yo estoy siendo espectador de un conflicto, yo quiero información de A y de B, no solamente de A. ¿Por qué dejarnos solamente con una parte de la historia? Esto ya me huele a Guerra Fría, a ese tiempo donde las películas pues fueron claves, ¿no? Las películas norteamericanas, por ejemplo, retrataban un mundo occidental pues hermoso y heroico y bueno, mientras que el otro lado era el malo, terrible, ¿no? Hasta en películas como Rocky, ¿no? Se retrataban estas cosas, ¿no? Con el Ujú. ruso malo, ¿no? Dolph Lundgren creo que era el actor, el ruso malísimo, el ruso robótico prácticamente, que era vencido finalmente por el patriota norteamericano Rocky Balboa. O sea, ese tipo de cosas ya no las queremos tener ahora, más aún en esta época que vivimos en un mundo de información constante, ¿verdad? Ujú, claro, ahí has dado justamente un aspecto bastante clave aquí, ¿no? Y es el tema de lo que llamaríamos esta narrativa que cada bando está generando, ¿no? Por un lado, como mencionas, justamente está el discurso que se puede ver en las cadenas como CNN, por ejemplo, ¿no? En donde básicamente, ¿no? Hay llamémosle un discurso ensalzando en cierta manera una de las posiciones y demonizando la otra, claro está, ¿no? Con eso, claro, no es un elemento de justificar, ¿no? Los muertos que está generando el avance del ejército ruso, ni nada de lo que ello conlleva, ¿no? Pero lo que sí se resalta es cómo ese discurso, pues, muestra solo una parte
de todo lo que se estaba dando, de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se hablan de las manifestaciones que han habido a lo largo del mundo para detener la guerra y todo ello, ¿no? Haciendo alusión, se podría decir, ¿no? A la responsabilidad rusa en todo, ¿no? Y creando una especie de discurso en donde se podría decir esto sería como la primera vez que se ha visto ese tema, ¿no? Recordemos que en el 2001, si mal no recuerdo, 2001 o 2002, no estoy muy seguro la fecha, hubieron grandes manifestaciones en muchas de las grandes capitales del mundo, marchando justamente para evitar que Estados Unidos invadiese Irak, si no me equivoco, ¿no? Por Ujú, las supuestas armas nucleares que tenía el régimen de Hussein. Y bueno, algo similar, ¿no? Se marchó justamente para que la guerra no llegue, para que no haya muertos, para que no haya todo lo que trae un conflicto armado. Y bueno, a Estados Unidos le importó poco esas manifestaciones, ¿no? Y fue a la guerra, ¿no? Luego también se vio que el famoso caso por el cual habían ido a la guerra, las famosas armas nucleares, nunca existieron, ni siquiera las armas químicas o biológicas que aludían, ¿no? ujú. Porque básicamente Irak era un país que estaba pues venido a menos, ¿no? Y en ese sentido justamente también, ¿no? Se arma esta narrativa, ¿no? La narrativa que ensalzaba en un momento determinado a a la invasión estadounidense por un lado y también la narrativa que trataba de recoger el sentimiento de protesta mundial, ¿no? Pero que sin embargo pareciese que ahora se olvida, ¿no? Y en el sentido de que lo que está ocurriendo ahora es como si fuese el único caso, la única situación, como si siempre Rusia, ¿no? En este Ujú. sentido, se hubiese convertido en el mal o en lo que llamaríamos, ¿no? Lo que en un momento también hablaba Estados Unidos con respecto a Irak, en el nuevo Gran Satán, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin olvidar, ¿no? O dejando a un lado de que las invasiones, ¿no? Que ellos han realizado también han tenido este tipo de reacciones mundiales, ¿no? Y que básicamente, pues, ¿no? Les ha valido poco esas reacciones mundiales, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Y no quiero caer en conspiranoico, ¿no? Pero toda esta movilización mediática, en cierta manera, ¿no? Está dejando a un lado lo que ha sido el fracaso, ¿no? De la invasión de Afganistán, ¿no? Que Estados Unidos justamente ha visto el año pasado, llamémosle así, en uno de sus capítulos más duros, por decirlo así, ¿no? Al tener que retirarse después de 20 años de estar en ese país, ¿no? Y no haber vencido al talibán, ¿no? No haber vencido al talibán, claro, se bajaron a Osama Bin Laden, ¿no? Derrotaron a varias células del talibán, pero no los acabaron, no los exterminaron, no los quitaron del poder, a tal punto que se retiraron prácticamente, ¿no? Como una especie de nuevo Vietnam, ¿no? A la carrera, ¿no? Mientras el talibán tomaba ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad, el ejército afgano se diluía, desaparecía, se unían al talibán, otros escapaban, etcétera, hasta que cuando sale el último avión estadounidense, ¿no? Con todo ese drama de la gente corriendo en el aeropuerto de Kabul, eh, el talibán termina tomando el poder y 20 años de ocupación, miles de millones de dólares invertidos en la invasión, muertos, ¿no? Soldados estadounidenses sacrificados prácticamente en la guerra, terminan siendo un costo que al final no tuvo ningún resultado, porque el talibán volvió al poder nuevamente, ¿no? Entonces, eso yo lo comento para poder ver cómo es que en esa narrativa que tú mencionas, ¿no? Se trata de colocar a un lado como si fuera perfecto, ¿no? En esta famosa guerra entre el bien y el mal, ¿no? Que Estados Unidos sabe usar muy bien. Lo han usado en su terreno interno cuando se dio la elección en la que salió elegido el presidente Biden, ¿no? El mismo Biden lo dijo cuando iba contra Trump, ¿no? Nosotros somos fuerzas de la luz. Trump es la fuerza de la oscuridad, es el diablo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la luz tiene que vencer, ¿no? Aquí vemos que el discurso, en cierta manera, se mantiene a nivel internacional y como tú también mencionas, lo curioso es esta censura que se ha hecho
por otros medios que podrían estar justamente mostrando otra perspectiva. Claro, algunos dirán una perspectiva sesgada porque es un medio estatal y todo ello, pero sin embargo el uso de la censura, como ya se ha visto en otras situaciones, ¿no? No es la mejor arma, porque básicamente está dejando, como mencionas también, ¿no? Está dejándonos sin esa otra narrativa, ¿no? Para poder hacer el contraste, e incluso sin necesidad de creerles al 100%, pero al menos tener dos elementos de los cuales poder generar lo que llamamos el pensamiento crítico, y quizás encontrar terceras, se podría decir, líneas de información, ¿no? Tipo Telegram, ¿no? Que claro, también tienen su contraparte en donde hay de todo, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna forma, pues también se convierten en fuentes que permiten analizar el panorama en un grado mucho mayor, ¿no? Que tener que comprarnos una u otra de las dos, llamémosle, de las dos fuentes, ¿no? De datos, ¿no? Sino poder tener todas y poder generar el contraste correspondiente, es decir, poder analizar en un mayor grado lo que está ocurriendo. Sí, mencionabas hace un rato el tema de los talibanes y seguramente hay gente, ¿no? Que dirá, ¿cómo es posible que un ejército, el afgano en este caso, financiado muy bien seguramente por Estados Unidos y por ahí otros países europeos, haya podido perder ante los talibanes, ¿no? Que venían a ser, vamos a decirlo, especie de milicias, especie de grupos paramilitares de alguna manera, quiero entender así, obviamente también financiados y también fuertemente armados. Eh, y viene a mi mente de repente para explicar eso, ¿no? Una escena, y tú sabes a cuál voy a hacer referencia, del Padrino 2, ¿no? Cuando Michael Corleone va a Cuba y le dicen, Michael, invierte acá, ¿no? En Cuba, ¿no? Que Cuba pre-Fidel Castro, Cuba cuando todavía no pasaba la revolución. Y Michael Corleone llega y está camino a su hotel, creo, con su guardaespaldas, en su auto, y ve una escena donde los soldados cubanos, el ejército cubano de ese entonces, detiene a un grupo de personas y un tipo agarra una granada, se tira dentro de un carro militar y explota él con la granada y matando pues obviamente a varios soldados, ¿no? Entonces más adelante Michael Corleone en una reunión de mafiosos, ¿no? Le dicen, oye, ¿vas a invertir acá tus milloncitos, vas a dejar acá ya? Y Michael se niega, ¿no? No. Y cuando le preguntan por qué, él dice, ¿no? No, porque los soldados cubanos pelean porque les pagan para eso, mientras que la gente que está en contra de ellos pelea por convicción. Y él dedujo eso cuando ve a este hombre lanzándose con la granada. Dice, al final van a ganar los que pelean por convicción, no los que están peleando a sueldo. Dicho y hecho, unos días después, Fidel Castro toma Cuba y chao, pues, ¿no? Chao empresarios norteamericanos, ¿no? Se salieron todos volando, esa historia es bastante conocida, ¿no? Creo que por ahí pasa algo similar. El movimiento talibán, nos guste o no, sabemos que obviamente ahí tienen unas ideas, pensamientos, creencias en todo caso que de repente chocan con nuestra occidentalizada manera de ver las cosas de repente y no aceptables obviamente en un mundo que está modernizándose en aspectos sociales me refiero, pero no se puede negar que es un movimiento de repente que apela mucho al tema religioso y eso yo creo que les da un plus, ¿no? Un poco por ahí para entender este tema de Afganistán. Mira, Cristian, tú mencionabas hace un rato, para entrar de repente a la parte económica, ya para ir cerrando, mencionabas lo del pan al inicio. Y mira, tú sabes que Ucrania se le llama el granero del mundo, ¿no? Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, ¿ya? Y Ucrania es el cuarto lugar. O sea, ahí nomás. Entran en conflicto la mayor exportadora de trigo con la que está en el top 5 como es Ucrania. Mira, en cifras de los 207 millones de toneladas comercializadas, un 17% son de Rusia y un 12% de Ucrania. O sea, casi un 30% se ha visto afectada, digamos, del tema del trigo nada más. Ahora, Ujú. si nos ponemos a pensar en el tema del gas, por ejemplo, allí ha sido recontra afectados. Y acá yo quiero dejar una teoría muy mía, obviamente, ¿no? Yo he notado posiciones bien débiles, más allá obviamente han armado un bloque, eso se entiende,
Pero, por ejemplo, yo siento que Alemania se metió a regañadientes en este tema, por ejemplo. No noté, digamos, mucha confianza en entrar en esta guerra, bueno, en entrar y mostrar una posición contraria de Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia vende o les vendía el gas, por ejemplo, y acá voy a utilizar un término psicológico, ¿no? La economía es muy sistémica, ¿no? Rusia me vende a mí de repente, a ver, suponte, a ver, para que se entienda. Cristian Nostroza me vende a mí gas a un precio bien asequible, yo le compro siempre, pero un día nos enemistamos por haber razones. Entonces yo digo, ya no le compro a Cristian Nostroza, voy a comprarle a otra persona, ¿ya? Pero esta persona no me lo va a dar tan barato como me lo daba Cristian Nostroza, ¿no? Ni tampoco con la misma facilidad de transporte y todo ello. Todo eso encarece el nuevo gas que voy a comprar. Y eso obviamente afecta a muchas personas. El tema del combustible, por ejemplo, tiene también que ver. El combustible ha subido inclusive por acá, tiene que ver con Ujú. esas cositas. ¿Por qué? Porque inclusive el petróleo, supongamos, ¿no? Que también Rusia lo producía y lo vendía, de repente tú dices, voy a comprar en otro lado, voy a Venezuela, que es, ¿no? Un poquito la intención de, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero Venezuela no es que te dé el petróleo, digamos, así refinadito y todo. O sea, eso hay otro tipo digamos, eh, no empresas exactamente, sino, bueno, de logística, empresas logísticas, entonces llamémoslo así, que terminan de darte un producto ya acabado. Y para, por ejemplo, terminar de refinar el petróleo, necesitan algunos ingredientes, vamos a llamarlo así, algunas sustancias químicas que provee Rusia también. Entonces, todo eso hace que se encarezca finalmente el tema del petróleo, por ejemplo. ¿No? O sea, tú le prohíbes a Rusia, y yo creo que esto Putin lo sabía, o lo sabe en todo caso, que me van a hacer sanciones económicas, se van a arrepentir al final de cuentas. O sea, yo aguanto un tiempo y van a empezar a ceder. Y a mí me parece que es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Al final de cuentas, cuando pase un poquito, eh, algunos meses de este tema y la gente empiece a voltear la cara a cualquier otra noticia, me parece que van a empezar otra vez a comercializar con Rusia de a poquitos nuevamente, sin roche, como se dice, y este tema de sanciones económicas va a ir quedando atrás, ¿no? Yo sé que esto no gusta de repente a la gente pro-Ucrania, que acá en Perú, por ejemplo, eh, me parece, no sé hasta qué punto se pueda tomar un partido por un país a rajatabla, cuando, como tú bien lo has dicho, pues ha habido situaciones peores, inclusive o similares en todo caso, y nunca hemos dicho nada, ¿no? Eh, sí, ¿no? Es como, a ver, para que la gente lo entienda, es como cuando la gente se pica por el tema antipolo. No sé si has escuchado ese tema del futbolista que ha regresado a la U acusado de violencia doméstica, ¿no? Entonces dicen, pero ¿por qué contratan a Polo si está denunciado por violencia doméstica? Eh, ya, ok. ¿Y, y por qué no dijiste lo mismo, por ejemplo, cuando hablaron cuando Leida Gómez le pegó a su esposa? Por ejemplo, ¿por qué no dijiste lo mismo? Bueno, bastantes otros futbolistas que también cometen violencia doméstica. ¿Por qué no te paraste y dijiste algo cuando a Magali Solier, con todo respeto, y no es que estemos a favor de lo que voy a decir, sino para hacerlo civil, cuando a Magali Solier, por ejemplo, denunciada y sentenciada por violencia, ojo, sentenciada ya por violencia, eh, le permiten trabajar sin problemas, lo cual a mí me parece que está bien, ¿no? Por si acaso. Pero ¿por qué no te paraste ahí y ahora sí te la agarras con Polo, ¿no? ¿Será porque es un tema mediático? ¿Será porque está en la U, que es un club expuesto y todo eso? O sea, hay una serie de cositas. Es lo mismo de algún modo acá, me parece. O sea, hay gente que se adhiere al tema ucraniano, por ejemplo, ¿no? Pero se olvida, y no sé hasta qué punto se puede mencionar el tema racial o clasista de algún modo, que también hay gente que lo muestra acá. En Europa, obviamente, hay un montón de testimonios de periodistas, inclusive yo he visto videos que mencionan así sin asco, ¿no? A ver, menciono uno que se me ha quedado en la mente, ¿no? Que dice, oiga, hay que recibir a esta gente, a los ucranianos, ¿no? Son blancos como nosotros, ¿no? Como no son, y ahí me olvidé, mencionan otro tipo de refugiados ahí,
No son Eh, sirios. no son sirios, gracias. Eso, no son sirios, son ucranianos, gente blanca como nosotros. ¿Qué carajo? Oye, ¿qué pasó? Si lo dice así al aire, Cristian, yo sospecho que esta persona abiertamente es racista. De repente me estoy dejando llevar, pero a mí me da esa impresión. No sé cómo lo ves tú. Ujú. Eso es uno de los lados tristes, por decirlo así, ¿no? De Claro. varios que hay dentro de la situación que está pasando en Europa en este momento, ¿no? Y es ese componente que por unos instantes, ¿no? Se trató de mostrar como si fuese justamente, ¿no? Algo que no era real, ¿no? Algo que estaba siendo difundido por gente conspiranoica, por personas que estaban tergiversando, prorrusos, que venía del gobierno de los hackers de Putin, etcétera. Pero tal como lo comentas, esta noticia luego es recogida por medios europeos o por medios occidentales, ¿no? El periodista que tú comentas es miembro de una de las cadenas más relevantes dentro de lo que es el espectro estadounidense. No recuerdo si es CBS, creo, no sé, o NBC, no, NBC no es, creo que es CBS, si Es mal no una cadena recuerdo. importante, no recuerdo el nombre, Sí, pero sí es muy grande. exactamente. Y justo dijo eso, ¿no? Hay que recibir justamente a los refugiados ucranianos porque mírenlos, ¿no? Ellos son como nosotros, ellos son como las personas que están aquí, ellos son hasta civilizados, si mal no recuerdo, ¿no? Esto no es igual que Afganistán, esto no es Siria, esto no es X país, esto no es África, por no decirlo así, ¿no? Ujú. Que están viniendo, ¿no? Ellos sí son gente civilizada, ¿no? La cadena obligó al reportero, periodista, obligó, yo lo digo, no netamente porque lo conminó a que tuviese que emitir disculpas públicas y lo tuvo que hacer, ¿no? Diciendo de que no había sido su intención, se había equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero las palabras fueron lanzadas, ¿no? Y han habido así otros comentarios, me parece, de otras personas, de Ujú. otros medios, ¿no? Se ha acusado incluso, ¿no? A que han habido tratos justamente o Sí, frases racistas que sí, sí, sí. se empezaron a utilizar. Claro, luego lo trataron de tapar diciendo que eran situaciones más que nada burocráticas, ¿no? Porque la gente que quería salir de Ucrania, que no era de Ucrania, tenía otro trato por ello. Ha habido mucha información cruzada allí, pero lo lamentable es justamente, ¿no? De que en tiempos justamente en donde hay una mayor demanda llamémosle, de atención humana, termine habiendo situaciones de discriminación, ¿no? Situaciones de racismo, por decirlo así, ¿no? Y como también hace un rato lo comentábamos, pues tiene mucho que ver con este tema de contar, ¿no? De quién está contando la verdad o del nivel de información que está llegando, de todo ese punto, ¿no? Ese es el otro aspecto que diríamos también. eh, Está siendo visualizado, pero no al mismo nivel, ¿no? Incluso hay cadenas que hablan, ¿no? De que hay tratantes de personas que están en las fronteras, ¿no? Claro, no confirmadas algunas de estas informaciones, pero no sorprendería. ¿No? Europa tiene mafias, ¿no? De personas que venden Ujú. justamente gente bien sea para lo que es esclavitud sexual, entre otras cosas más, ¿no? No sorprendería que estas personas estén allí y me parece que ya han dicho de que hay un cierto control. Me parece que es algunos organismos de Naciones Unidas, no recuerdo cuál, ya está tomando acciones porque sí han detectado de que hay tratantes que están justamente engañando ucranianos para llevárselos, ¿no? Y prometiéndoles el trabajo soñado y bueno, al final sometiéndolos a la esclavitud, por decirlo así. O sea, Ujú. a lo que vamos es a ese componente deshumanizado, por decirlo así, ¿no? Que ya la guerra lo es, claro, pero que se une a este otro punto más, ¿no? Es como decir, ver la situación más allá de estos elementos de blanco-negro, ¿no? Como también decías, a veces hay personas que van a tomar partido por un bando y por el otro, pero más que nada poder ver esa mirada mayor, ¿no? Una mirada mayor en donde hay
de todo prácticamente, ¿no? Más allá de la guerra o más allá de lo que llamaríamos la lucha heroica, por decirlo así, como si esto fuese una película, ¿no? De Hollywood. Estamos hablando de una situación compleja con distintos males, ¿no? Con distintas repercusiones desde ese componente social, racial, ¿no? El tema económico, que como mencionaste, que sí, en algún momento, como yo sí que coincido contigo en este punto de que va a haber algún momento en que Europa nuevamente vuelva a comerciar con Rusia. ¿Cuándo será? No lo sabemos, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿no? Las empresas chinas, bueno, a mi parecer deben estar felices porque una vez que esto pase van a invadir Rusia. Aunque muchos dicen que Rusia no es un mercado muy apetecible para ellos, ¿no? Es posible por el volumen que tienen en cuanto a comercio. Sin embargo, sabemos que en estos temas económicos, pues nada está dicho. Puede ser que no lo sean en este momento, pero ante la crisis y todo ello, puede que sí, puede que se redefinan estrategias, puede que se aperturen nuevos elementos de mercado, etcétera, ¿no? Digamos que en estos escenarios nada podría sorprender, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es lo que considera, lo que, bueno, es mi consideración en ese sentido. Y un puntito más que agregaría es lo que mencionaste del trigo y del peso que tienen justamente tanto Rusia como Ucrania. Y me hizo acordar que en un reportaje, también creo de BBC, y estoy citando bastante este medio porque de los medios occidentales es el que he visto que El junto más a, objetivo. sí, junto a France 24, si mal no Ujú. recuerdo, que transmiten una muy buena información. Ahora que agrego, France 24 no está saliendo por la señal de Movistar. No sé por qué, espero que no lo hayan sacado porque Son tiene capaces. muy tiene muy buen contenido, la verdad. Y justamente hablaban de que ante esta situación, los que estaban festejando por decirlo así entre comillas, era India, porque India produce trigo y los empresarios indios estaban diciendo que la demanda mundial para el trigo indio en algunas empresas se ha quintuplicado. Lo que Mm. esperaban sacar ellos en todo el año lo están sacando en unas semanas, ¿no? Sin que eso, Su claro, madre. implique el hecho de que, claro, de que se esté, digamos, ¿no? Justificando la guerra ni nada por el estilo, pero desde la visión económica, pues básicamente van a tomar ese beneficio y lo van a usar a su favor, por decirlo de alguna forma. Puede sonar frío, claro está, pero es el mundo de los negocios, ¿no? Es lastimosamente así. Ahora, no podemos terminar sin hacer un ejercicio de videojuego, de videojuego. Yo sé que la Tercera Guerra Mundial, yo no creo que se dé, la verdad. Yo creo que hay al menos, ya, si no evolución, al menos mucha conveniencia de no tocar las economías, que creo que una guerra de ese tipo la destroza. Pero vamos a ponernos como si estuviésemos en Call of Duty, amigo. ¿Ya? Ok, ya, supongamos que está ya la Tercera Guerra Mundial. Aliados, aliados. A ver, ya, está clarísimo que el bloque europeo, no todos, pero casi todos, se unen a Estados Unidos y a Canadá y entiendo que Japón contra Rusia. Rusia, ¿con quién se aliaría, crees tú? Ujú. Un escenario Creo, hipotético. creo que China China de cajón, ¿no? sería el primer aliado que Tu tendrían, ¿no? vecino. Porque justamente China vería en esto, podría abstenerse, a mi parecer, por el tema del mercado, por el tema económico y por su propio desarrollo, pero China piensa en China, ¿no? Y si China, en ese pensar en China, ve que el movimiento que están haciendo sobre Rusia va a afectar a China, China no va a ir a defender a Rusia. China va a defender el sueño de China de ser la potencia hegemónica mundial, ¿no? El sueño del dragón, como algunos le llaman, y va a surgir prácticamente como un aliado con todo el poder económico que posee, ¿no? E incluso hasta lo puede maximizar. Otro país que también, a mi parecer, podría ser un aliado bastante importante es Irán, ¿no? Tiene nexos con Rusia, ¿no? Tiene conflictos con Estados Unidos, ¿no? Ve a Rusia como un aliado dentro de lo que es todo el ajedrez, ¿no? Geopolítico, y por ende también tiene aspiraciones de ser la potencia dominante en el Medio Oriente, ¿no? Es como decir un caballito de batalla de la influencia rusa, por decirlo hasta cierto punto, porque Irán Ujú. también tiene su propia agenda, ¿no? Irán no pelea por Rusia, Irán pelea por Irán, pero si en esa pelea, ¿no? Tiene que ayudar a Rusia, pues
creo que lo va a hacer, ¿no? Y justamente lo pondría delante de los sauditas, ¿no? Que son aliados estadounidenses, ¿no? Habría que ver también qué papel tomaría justamente el mundo árabe en ese sentido, ¿no? Dado que hay cercanías, ¿no? Y eso se ha visto justamente dentro de lo que es el, llamémosle, ¿no? Los guiños que se han hecho entre el príncipe de Arabia Saudita, ¿no? El heredero al trono, y el presidente de Rusia, ¿no? Creo que esos son los principales países que podrían tener o generar un respaldo, ¿no? Bueno, me estaba olvidando de Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte prácticamente sería arrastrada, ¿no? Por ser aliado de China, por tener, se podría decir, que ponerse en esa posición antiestadounidense, que ya la tiene y sería un refuerzo básicamente, sería una cuña contra Japón, por decirlo de alguna Ujú. forma, considerando que Corea del Norte posee armas nucleares, ¿no? La posición de India podría ser entre neutral o ambigua, ¿no? Por la cercanía occidental podría decantarse por ellos, pero nadie lo sabe, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En general, serían varios frentes que podrían abrirse, ¿no? Sin necesidad de que se recurra al, como se dice, a la tormenta nuclear, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lastimosamente, en un conflicto de este tipo, esa sería una alternativa que podría ser usada, ¿no? Y es lo que justamente es lo que llamaríamos la cuña para que eso no se desate, ¿no? Porque básicamente, ¿no? Ante una amenaza de este tipo, pues el arma nuclear que está a la mano de estas potencias, ¿no? Sería uno de los recursos que en algún momento se tendrían que utilizar, ¿no? Y ya se sabe que si uno usa, se produce esa respuesta en cadena, ¿no? Justo que hablabas de videojuegos, me vino a la mente una película ochentera con este actor Matthew Broderick, ¿no? En donde justamente juegan una especie de simulador que al final termina apropiándose, si mal no recuerdo, de los sistemas de defensa estadounidenses, ¿no? Y que era tarea del personaje justamente tratar de que ese juego no llegue, porque el juego trataba sobre eso, trataba sobre una simulación acerca de cómo sería una tercera guerra mundial, ¿no? Al final el exterminio era, yo recuerdo que en la película el exterminio era tan seguido porque el simulador, si bien no llega a, se podría decir, a generar esta tercera guerra, sin embargo llega a simular el escenario y lo hace tantas veces, ¿no? Que si mal no recuerdo, el mismo juego da por ilógico que esto siga así y detiene, ¿no? Y pone en la pantalla el juego del Mitch, y dice, esto sería mucho mejor que eso que están jugando, por decirlo de alguna forma. El nombre de la película no me viene a la mente ahorita, eso sí, Vale, pero vale. sí recuerdo al actor, eso Así sí. es con Matthew Broderick, debe ser buena, debe ser Ujú. buena. Ahora, hay países que, Estados Unidos, mejor dicho, se ha ganado roches con varios países, ¿no? Y lamentablemente para ellos, que normalmente en este caso, por ejemplo, mencionábamos a Afganistán, ¿no? Que puede ser obviamente no tan poderoso como Corea del Norte o como China misma, pero no, no quiero decir belicosos, ¿no? Suena feo realmente esa palabra, pero son países acostumbrados al tema de guerra, han pasado mucho tiempo en esto, así que no creo que les tiemble mucho, ¿no? Irse, por ejemplo, a aliarse en una guerra contra Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo de India, y yo lo veo complicado, porque claro, tú decías, India está bastante occidentalizada de todo ello, pero territorialmente están muy cercanos de repente a la misma China y también a la misma Rusia, ¿no? Eso haría, y a mí como gobernante de India me haría pensar, ¿no? En todo caso, mantenerme recontra neutral, por dicho, para Ujú. no tener inconvenientes con nadie, ¿no? Y si tuviese que irme por alguno, no sé, el tema territorial es importante porque están ahí cerquita, ¿no? No olvidemos el Pacto de Varsovia, que hay países que mantienen todavía esa idea de defensa mutua. Está Kazajistán, tiene un territorio bastante importante. Por ejemplo, Uzbekistán, entre otros, que firmaron un pacto con Rusia de defenderse tipo OTAN, ¿no? Obviamente no tan fuerte, tipo OTAN también de defenderse en caso hay un tema armamentístico. Yo lo veo a Mongolia bien fregada y por eso creo que se ha manifestado a favor de Rusia. Porque mira su territorio, está entre China y Rusia, o sea, no sean malos. Pues, ¿no? Imagínate a Mongolia solita diciendo, queriendo ponerle su lugar a Putin, ¿no? La desaparece, ¿no? Imagínate. Están ahí entre los dos frentes, obviamente van a estar a favor de Rusia. Y no olvidemos también, ya para ir cerrando, de que Rusia tiene territorio
pequeños territorios prorrusos en diferentes partes, ¿no? Más allá de lo de Ucrania, que está clarísimo, creo. Por ejemplo, mira Ucrania en la parte de atrás, tiene a Moldavia, ¿no? Y uno diría, Moldavia no es prorruso, no, pero tiene una zona, Transnistria creo se llama, es una parte de Moldavia que es totalmente prorruso, que para ahí, para que la gente lo ubique un poquito, de ahí es el equipo del Sheriff, donde juega un peruano. Gustavo Dulanto, que estuvo en la Champions League, todo eso. Dulanto contaba justamente en una entrevista que le hacían que él llegó a la ciudad y se sorprendía un poquito, conocía un poco la historia seguro, de ver monumentos a Lenin allí, o sea, los monumentos a Lenin están por todos lados ahí, ¿no? En ese sitio. Hay así, Georgia, por ejemplo, también como país, es un país que ha tenido, valga la redundancia, diferencias con Rusia, ha habido guerras y todo eso, pero hay parte de su territorio que es prorruso y ahí también se ha sido anexado a Rusia de algún modo, ¿no? Entonces, es complejo todo esto que hemos estado manejando. Miren, hemos Ujú. abarcado temas geográficos, geopolíticos, podríamos decirlo así, temas económicos, de la manera más simple que hemos podido hacer. Y nada, pues esperamos que haber aportado un poquito de repente, a entender un poquito este conflicto entre Rusia y Ucrania, ver que no es tan sencillo, no es el bueno y el malo, no es una película de vaqueros, exactamente, es un conflicto donde hay muchas cosas en juego, la económico primero, gente iba a decir como si fuese una pelea, países que de repente indirectamente se benefician de una guerra también, de ponerle sanciones económicas a Rusia, hay una parte también de Rusia que de repente no está siendo comprensiva, por llamarlo de alguna manera, con algunos pedidos que Ucrania tiene y que son relativamente válidos también. Eh, y bueno, hay elementos también, inclusive, como acabamos de mencionar, que tienen que ver con temas históricos, como por ejemplo el nazismo, ¿no? Es un movimiento que obviamente repele a mucha gente después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente ya hay muchas evidencias como para negarlo. Lamentablemente pareciera que en Ucrania sí existe, ¿no? Y existe de una manera un poquito libre, a pesar de que Zelensky es un judío y se entiende que los judíos pues están en contra, digamos, de estos movimientos por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la matanza, ¿no? Cristian, no sé si quieres agregar algo antes de culminar. ¿Qué te parece el tema? Iba a decir algo justamente, ¿no? Ujú. Pero creo que eso sería motivo para más análisis, pero lo voy a Suéltalo, plantear suéltalo. igual, ¿no? Yo creo que es mi percepción, ¿no? Ujú. Que esto quizás no habría escalado e incluso la posición alemana habría sido algo distinta si Angela Merkel fuese todavía la canciller. Porque, bueno, no sé mucho sobre el canciller actual, pero es muy diferente teniendo en cuenta el peso que ha tenido la lideresa alemana durante Ujú. toda la política europea, ¿no? Hasta el punto que ha sido una de las personas que ha frenado en muchos casos a Putin y le ha puesto, se podría decir, sin levantar armas, ¿no? Llamémosle así, ¿no? Su tate quieto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era prácticamente la lideresa de la Unión Europea en muchos casos, ¿no? Ha puesto en su sitio también, si mal no recuerdo, el mismo presidente Trump, cuando está cuando colocaba ciertas posiciones con respecto a Europa, ¿no? Claro, es mi perspectiva, ¿no? Quizás las cosas habrían sido distintas, no lo sé, no sé porque estoy jugando a la hipótesis, pero quizá habría tenido un papel bastante, que habría marcado algunos puntos de diferencia, ¿no? Y que, bueno, que habrían tenido influencia dentro del desarrollo del conflicto, ¿no? Eso es algo que quería comentar, pero como te mencionaba, ¿no? Quizá tendríamos que hablar todavía mucho más del rol que ha tenido Angela Merkel dentro de la política europea y mundial, por decirlo así, ¿no? Y el rol que Sí. podría haber jugado aquí. Es un buen tema, es un buen tema. No veo a Merkel engañando a la Ucrania, por ejemplo, diciéndole que la van a aceptar en la OTAN o en la Comunidad Europea para finalmente mira lo que ha pasado, ¿no? Me parece que más allá de simpatías o antipatías que puede haber con la posición de Zelensky de Ucrania, me parece que eso sí ha sido, Ujú. no sé si cruel, no sé si cruel, pero me parece que había cierta irresponsabilidad ahí, porque de que le han pintado
eh, le han pintado cuentos a Ucrania, sí lo han hecho, me parece. Es como, ¿no? Tu par de patas, ¿no? Más fortachones que te dicen, oye, ándame, échale ese pata, nosotros salimos y te defendemos, y al final te dejan solito, ¿no? Y además se corre. O sea, me parece Ujú. mal. Es lo mismo y curiosamente algo súper rápido, ¿no? Es lo Ujú. mismo que ahorita me viene a la mente lo que pasó con Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Tanto las potencias aliadas le prometieron a Polonia que si alguien la tocaba, ¿no? Iban a saltar, sobre todo Francia y la Gran Bretaña, ¿no? Eh, Hitler invade Polonia, ¿no? La Unión Soviética también hace su invasión por la retaguardia a Polonia. Polonia prácticamente entra en esa famosa guerra heroica que se ve en los libros de historia, en donde hacían cargas de caballería contra los blindados nazis, ¿no? Contra los blindados alemanes, pues se desataba una carnicería. Y nunca llegó el ejército francés ni el ejército británico. Polonia quedó sola. Creo que si mal no recuerdo, llegaron en un momento cuando ya les habían dado con palo, ¿no? Llegaron a ver algunos desembarcos y algunos enfrentamientos con las fuerzas alemanas, simbólicos, claro está, ¿no? Porque al final Polonia terminó dividida, ¿no? Para variar, ¿no? Porque a ese país no sé cuántas veces lo han dividido, ¿no? Terminó dividida otra vez, ¿no? Mitad para Rusia o para la Unión Soviética, mitad para Alemania, ¿no? Y bueno, los garantes de la protección, ¿no? Que habían dicho de que iban a protegerlos de cualquier amenaza, se lavaron, como se dice, las manos, ¿no? Para evitar justamente el choque con Alemania, ¿no? A fin de ellos prepararse y estar, digamos, o en todo caso tratar de llevar la fiesta en paz por el momento. No les valió sacrificar a toda una nación, a todo un pueblo, por intereses, por decirlo así. Aunque al final los intereses terminaron pues en lo que llamaríamos una escalada que en ese momento quizá nadie se lo esperaba, o se lo esperaban, pero no al nivel que mostró la maquinaria de guerra alemana, ¿no? Pero eso en un momento cuando lo pensé me dio, se podría decir, la idea de que cómo es que la historia se repite y cómo es que a veces también es relevante poder conocer estos puntos para poder, valga la redundancia, ¿no? Considerar este tipo de escenarios, ¿no? Y lo que conllevan. Sí, sí, tú has mencionado a Merkels, ahora que has puesto este ejemplo, y se viene también a la mente otro posible tema, ¿no? De entendiendo la geopolítica, que podría ser el tema de la Comunidad Europea, ¿no? Y cómo es que han quedado muy dependientes, tanto económica como armamentísticamente, de Estados Unidos, ¿no? Demasiado para ser un continente prácticamente históricamente riquísimo, con poder también, obviamente. Pero esta guerra creo que, no sé, yo siento, si yo lo entiendo así, creo que también ellos, más todavía, creo que ha sido un despertar también de alguna manera. Yo siento que ellos se han visto arrastrados por Estados Unidos, algunos países al menos, voy a decir de nuevo Alemania, nuevamente yo he sentido clarísimo que se ha sentido obligada a participar de esos bloqueos y todas estas cosas, porque Estados Unidos los protege de alguna manera. Es su salvavidas económico también, es su apoyo armamentístico. Te repito, Cristian, a mí lo que me queda claro es que sin Estados Unidos, Europa estaría dominada por Rusia. Así tal cual, ahorita, ¿no? No creo que le puedan hacer frente solos. Entonces, eso me parece que sería bueno analizarlo más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se llegó a todo esto? Creo que tendríamos que remontarnos a las guerras mundiales, de hecho, en algún Ujú. momento. Y cuáles son las salidas actualmente, ¿no? Que me atrevo a pensar que están buscándolas. No creo que hayan quedado muy contentos con lo que ha pasado actualmente. En fin, muy bien. Ujú. Entonces vamos a pasar a despedirnos. Esperamos que el programa haya sido pues lo más claro posible. Obviamente esperamos sus comentarios, esperamos también que le den like al video y lo compartan con la gente que le gusta este tipo de temas. Nos vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias con todo. Nos vemos, Cristian. Nos vemos, Orlando.